Listo, vamos a empezar con nuestra clase. Vamos a retomar y a terminar de hablar sobre el carácter fragmentario del derecho penal. Listo. Bueno, reitero los saludos. Ya, espero que se encuentren bien, tengan un buen fin de semana. Lo que más les gusta a ustedes, el fin de semana, ¿no? Pero bueno. Listo, vamos a mencionar nuestro logro de aprendizaje de la sesión. A ver, escuchen. Al finalizar la sesión, el estudiante analiza el carácter fragmentario del derecho penal en el marco normativo peruano mediante la elaboración de un mapa conceptual. ¿Cuál es el objetivo de esta sesión? Es que ustedes, como estudiantes de Derecho, puedan analizar de qué trata o cuál es la idea central cuando nos referimos al carácter fragmentario del derecho penal. ¿Ya? En cuanto a nuestro marco normativo, está regulado en nuestra doctrina peruana, pero también en el Código Penal, porque nos damos cuenta cuál es el objeto de la norma, qué es lo que quiere lograr, qué es lo que quiere cumplir, ¿no? Interesante nuestro derecho penal. Está presente siempre en el hemisferio jurídico. Pregunto, ¿qué aprendimos en la sesión anterior? ¿Qué tema hemos visto? A ver, una sola persona. No me digan el coro porque no entiendo. Sin corillo. Levanten su manito y participen. ¿Por qué tienen miedo? ¿Qué hemos visto en la clase pasada? El estado de la cuestión. ¿De qué trataba? ¿Ya? De un análisis que se realizaba. A ver, definamos. Eso dice que es como la revisión o análisis sistemático de nuestras normas para dar cuenta de cuáles son sus objetivos. Muy bien, así es, qué interesante. ¿Alguien más que desea aportar? Dígame. Era un análisis que realizaba la influencia de los temas para comparar el acuerdo humano. Muy bien. Así es, miren, qué interesante. Entonces, el estado de la cuestión era como una especie de análisis, ¿no? ¿Para evidenciar qué? Para poder demostrar. Es una legal de subación que está en nuestro. Bueno, en el ámbito penal. Muy bien. Aquellas ambigüedades que contenía, ¿cierto? La norma, en algunos casos. Pase. Buenos días, ¿cómo están? Miren, qué interesante fue el estado de la cuestión, ¿no? Donde se podía analizar la norma y de forma objetiva se podía tener como consecuencia alguna ambigüedad, ¿no? Alguna parte donde la norma necesitaba de reforzamiento, ¿no? O de complemento, quizás. Quizás ese complemento lo atribuye la doctrina, pero no es suficiente, ¿no? ¿Qué más vimos? Definimos el estado de la cuestión, ¿qué más? Salud. Ya, su marco normativo. ¿Dónde estaba regulado? Muy bien, miren, nos hemos remitido a nuestras normas internacionales. Voy a repasarlas. Muy bien. Hablamos también de las normas internacionales que nos representan, nos sirven como una especie de modelo para poder relacionar, para poder evidenciar todos sus objetivos, todos sus alcances. Es de vital importancia tenerlas en cuenta, ¿no? Porque nuestras normas se subsumen en fragmentos internacionales, ¿ya? Muy bien. ¿Quedó alguna duda de la clase anterior? Ninguna, porque tenemos que avanzar la hora, terminar en nuestra recuperación. A ver, pregunto, ¿qué entendemos por carácter fragmentario? Dígame. Que no todos los comportamientos son sancionables. Aquellos que afectan los derechos fundamentales. Excelente. No todas las conductas son ilícitas.
no colisionan con nuestros derechos fundamentales. Hay casos excepcionales donde la norma no tiene ese criterio punitivo, ¿cierto? O sea, no siempre se va a sancionar toda acción, ¿ya? Muy bien. ¿Y qué tenemos por derecho penal? ¿Ya? ¿Cómo está? Los bienes jurídicos. Ya, bueno. ¿Qué más? Ya es considerado como última ratio. ¿Alguien más? Es parte de una trilogía. Es parte de una trilogía perfecta. ¿Y cómo era esa trilogía? Y el derecho penal. Miren, ¿qué interesante? 10. A ver, pregunto, formulo la siguiente pregunta. Entonces, ¿ustedes por qué creen que el presente tema es útil para su formación personal y profesional? En todo ámbito, en todo aspecto de las normas. Bueno, si el carácter voluntario fragmenta, o sea, difiere de cierta manera a, a los comportamientos que son generalizados y no, nosotros nos podemos dar cuenta que no todo necesita como que de la intervención del derecho penal. Por lo tanto, creo que nos podríamos quedar al momento de tratar de resolver algo y pues saber qué instancias utilizar. Muy bien. Miren, qué interesante. Ustedes ya se han dado cuenta. Es importante saber todos estos temas. No solamente en el ámbito personal para estar informados, sino que también en el ámbito profesional. Ustedes tienen que saber cuál es la observancia, de qué trata nuestra ley, qué es lo que sanciona, para no cometer algunas conductas, ¿no? O sea, para informarnos que algunas conductas no están permitidas dentro de nuestra sociedad. Y en el ámbito profesional, para que ustedes se puedan dar cuenta al momento de realizar una asesoría o ejercer el derecho a la defensa o tomar la defensa de una persona y defender su legalidad. ¿No? Muy bien. Bien. ¿Cómo se puede? Sí. El carácter voluntario y lo que habla acerca de que el procesador no puede ser como el objeto o el tratado de, o como el objeto, ¿no? Una codificación dentro de todo el caso que se plantee contra él, es parte de los derechos humanos, ¿no? Porque hace que no puedan ser jurídicos, entre comillas. Pero en el caso de que, bueno, en el caso de que nos salgamos de repente de la Corte Interamericana, hipotéticamente eso dejaría de verse. Pero ¿desde qué aspecto? De un aspecto de derechos humanos, un aspecto más humanitario. En el sentido que de la sanción. El de tratarlo más que nada, sino es como una, podría decir una mano dura radical, donde no me importa los derechos, ya del reo pierde todo. Simplemente se convierte, podría decirse, en un esclavo. ¿Me estás queriendo decir que la Corte Interamericana de Derechos Porque fue una decisión radical o no, me refiero a que o interfiera? como se vienen también las elecciones, hay muchos candidatos que quieren salirse de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Como el caso de que funcione o ellos lo hagan, ¿qué pasaría? Miren, siempre les digo, ¿qué es lo que pasa si nos salimos de esos cuerpos internacionales? Nuestros derechos no van a ser reconocidos como tal en otro país. Vamos a perder derechos en realidad. O sea, vamos a beneficiarnos con una cosa y vamos a despojarnos de otra. Es como, por ejemplo, en Estados Unidos, a ver, nuestras rondas campesinas o quizás, en el peor de los casos, nuestras costumbres. Imagínense que vayan nativos con ropa así de nativos, pues, ¿no? De su costumbre, con lanzas. Estoy exagerando. Y como en el Perú ya no se reconocen ese tipo de culturas, andan ahí ejerciendo la violencia y la fuerza. Porque Estados Unidos se va a sentir amenazado de que tienen lanzas, quiere venir a agredir, quieren venir a matar a alguna persona aquí de alguna residencia. ¿Nos benefician algo? No, al contrario, van a matar más gente, o sea, van a violarse más derechos. Pues. Miren, para ser exacto, es mi criterio, no sé qué pensarán al respecto ustedes.
Pero el problema no son las normas, no son las normas, no son las leyes. El problema son las personas. Muchas veces son las autoridades que no ejercen de forma correcta. Es igual, ¿dónde están allí Bukele? En El Salvador. Miren cómo está. El Salvador, perdón, pero no es potencia, así como China, como Rusia, Estados Unidos. El Salvador no es potencia, vive de sus recursos nada más. Hace ciertas importaciones, exportaciones, sí, pero no es potencia. Y miren cómo está. Miren cómo está la cárcel. Todo bastó y todo depende del presidente, del jefe de Estado, de las autoridades principales de un país para que todo marche bien. Miren ahora, miren cómo está. ¿Existe alguna ley para que los reos salgan a realizar trabajos comunitarios o hagan ciertos trabajos que ayuden a la sociedad? No. Solamente se ha especificado la rehabilitación del recluso. A eso básicamente es orientado. Los servicios comunitarios, bueno, salen, hacen trabajos de nivel público para resarcir aquel daño, aquel delito que han hecho, pero no es suficiente. Hay tantas cosas que muchas veces nos confundimos y pensamos que, somos discriminadores, ¿no? No es que seamos discriminadores o querramos vulnerar los derechos de las personas, pero muchas veces las personas que tienen esas conductas ya no pueden cambiar. Y si uno no los ayuda, peor, es una persona que ya perdió su vida, perdió el sentido común. Y es así, ¿ya? A veces ingresan y desde la cárcel mandan a matar personas. No todos, claro. Hay inocentes también purgando condena. Yo lo sé. Pero miren cómo salen. Peor todavía. Incluso las personas de afuera también les hacen daño. No sé si se habrán enterado ahora del señor que mataron. Que iban a matar al alcaide, dice. No iban a matar a ese trabajador del INPE. El encargo era para el alcaide, no era para él. Y sin embargo, él recibió los impactos de bala y murió. Porque el alcaide estaba, no sé, pero dicen las noticias, estaban inmersos, estaban implicados en la muerte de un reo. Miren todo lo que se... ¿Quién tiene la culpa? Las leyes. El INPE tiene sus leyes, tiene sus reglamentos internos. Las personas no lo cumplen. En todos lados, o en la mayoría de porcentaje de nuestra población, hay corrupción, demasiada corrupción. Terrible. Y uno tiene que vivir, tiene que nadar contra la corriente. ¿Se dan cuenta? Entonces, el problema no son las leyes, son las personas que no las hacen cumplir, no las respetan. Eso es. ¿Ya? Vamos a pasar a desarrollar nuestro tema del día de hoy. A ver, entonces, ¿de qué trataba el carácter fragmentario del derecho penal? El carácter fragmentario habíamos dicho que se orienta, ¿no?, bajo supuestos. Estos supuestos quieren decir de que la norma es bien objetiva, de que no se pueden sancionar todas las conductas ilícitas, o sea, todas las conductas malas. Por ejemplo, no puede tener cárcel o pena privativa de la libertad de alguna persona que arroja un chicle en la calle, en la vía pública, o pega un chicle en una carpeta, ¿cierto? Esa conducta está bien, no está bien realizada, ¿no? No es tomada en cuenta a buena forma, pero no repercute, no lesiona bienes jurídicos. ¿Y a qué llamamos los bienes jurídicos? Los derechos fundamentales que sustentan nuestra norma constitucional, la Constitución, ¿cierto? Entonces, el carácter fragmentario quiere decir de que el derecho penal no va a intervenir, ¿no? O no va a regular todo conflicto o toda conducta ilícita. Ese es el carácter fragmentario del derecho penal, ¿ya? Solo se utiliza cuando la conducta es peligrosa, ocasiona un daño, un perjuicio. No se olvide. Y cuando hablamos de los bienes jurídicos, estamos hablando del derecho a la dignidad,
¿cierto? Del derecho a la vida, a la libertad, ¿no? Los derechos más a la honra, ¿cierto? Miren, interesante. Entonces, en sentido amplio, de eso se trata el carácter fragmentario del derecho penal. Tiene mucho que ver con las conductas ilícitas, ¿no? Pero siempre se centra en las conductas graves, más lesivas, ¿ya? Por ejemplo, si alguien no paga una deuda, por lo general, digamos que el pago de una deuda se puede relacionar o debe contar, o tiene relación con el derecho civil, ¿no? Y se interpretaría de la obligación de dar suma de dinero, ¿cierto? Lo contempla nuestro ordenamiento civil, pero el derecho penal no aparece por ninguna parte. Porque claramente dice nuestra Constitución, nadie puede ser privado de su libertad si tiene una deuda. Entonces, por deuda no nos vamos presos. ¿Ya? No nos vamos presos. Muy bien. ¿Y dónde entra a tallar nuestro derecho penal? Cuando no hay, digamos, cuando no hay una formalidad de los controles, cuando los controles hayan perdido facultades, hayan perdido poderes. Quiere decir de que cuando se evidencia una conducta, ya sea en algún trabajo, en alguna casa o en alguna familia, quiere decir de que el derecho penal examina todas las conductas, ¿no? Por ejemplo, un hijo le pega a su madre. Obviamente que no está regulado como los golpes que le da su progenitora, no se tipifica de esa manera el delito. Se llamaría lesiones. ¿Qué más? Violencia familiar, ¿cierto? Miren cómo nos da esa salvedad el derecho penal, ¿no? Donde no se puede obviar. Todas las conductas son reprochables, son reprimidas, ¿cierto? Pero depende, si tiene gran repercusión, si ocasiona un daño, si es un peligro común latente en nuestra sociedad, se tiene que sacar de la sociedad para insertar en un establecimiento penitenciario y que la persona realice terapias, ¿no? Realice su trabajo, porque imagínense, pues, dentro del penal también tienen diversos beneficios, pero para rehabilitarse hacen trabajos, están en los talleres, corte y confección. Por eso es que afuera del penal hay como unas oficinas, ahí venden los trabajos de todos los reos. También cuando hay ferias, también venden sus trabajos, las manualidades que ellos realizan. Hacen billeteras, zapatos, carteras, cerámica. Yo me acuerdo que yo estaba defendiendo antes de la pandemia y el señor, ¿dónde estará esa billetera? Me regaló una billeterita así, en forma de un pericotito. O era un hamster, un cuy, creo que era. Creo que era cuy, claro, porque el pericotito. Sí, era un cuy. Era un cuycito, pero un cuycito peruano. Interesante. Ese es en cuanto al carácter fragmentario, ¿cierto? Ahora, la humanidad de las penas. ¿Qué habíamos dicho de la humanidad de las penas? Así es, muy bien. Entonces, bueno, cuando hay una conducta ilícita de por medio, una conducta que no está permitida, que no está salvaguardada por nuestro ordenamiento jurídico, aparece la pena, la sanción a imponer. Para que esta persona escarmienta reciba un tratamiento especial para que pueda corregir esa conducta. Esto trata de que la medida de imponer, esto quiere decir la pena, no puede ser lesiva tampoco, o sea, no puede ir en contra de los derechos que tiene esa persona, por más delito que haya cometido. Tiene que contrastarse. Imagínense pues a una persona que robe un banco. Aquí no está contemplado la pena máxima, ¿no? Que habla, es la ejecución, la muerte, ¿no? ¿Qué es lo que va a traer como consecuencia? Ir a la cárcel, purgar condena en un establecimiento penitenciario. Y eso que el hacinamiento penitenciario está cada vez más fuerte, quiere decir de que se llenan más de cantidad de personas, ¿ya? Las cárceles. Es igual, no sé si han escuchado hablar de Felipe.
¿No has escuchado hablar del Real Felipe que está en Lima? Es como una base. El Real Felipe, que era como una especie de cárceles en la edad antigua, casi para la edad media, ¿ya? Donde ahí flagelaban, ahí se cometían muchos abusos. ¿No has escuchado hablar del Real Felipe? Ya, busquen ahora en Google cuando vayan a su casa Real Felipe, Fortaleza del Real Felipe. Hacen tours cada cierto tiempo, creo que es para octubre, no recuerdo bien. Y de noche o de día, hasta de noche creo. Hacen tours, así como el castillo de Chancay, así. Así es la fortaleza del Real Felipe. ¿Ya? Entonces, siempre se tiene que tomar en cuenta los principios, la Constitución, las leyes especiales para evitar la vulneración de derechos, tanto para la parte agraviada como para la parte procesada. En realidad, la persona que comete el delito. ¿Ya? Y siempre que hablamos del título preliminar, ese título preliminar, ¿dónde lo encontramos? En el Código Penal. Le dieron lectura, ¿verdad? Se creó su código y con seguridad me dicen que sí. ¿Ya? Entonces, digamos que la humanidad de las penas quiere decir de que va a vincular ciertos criterios. Va a permitir que esos criterios se refuercen, ¿no? Para evitar vulneración de derechos. Entonces, para que una pena se humanice, tiene que producir efectos. Estos efectos no pueden ir contrarios a la ley, ni tampoco contrarios a los derechos fundamentales de quien los recibe. ¿Ya? No tienen que ser gravosos, lesivos. Lo que se quiere es resocializar la persona. Que la persona haga mea culpa, ¿cierto? Que piense desde una perspectiva. ¿Ya? Muy bien. También hablamos sobre el principio de mínima intervención o última ratio. Aquí creo que nos hemos hecho. El principio de mínima intervención o última ratio quiere decir de que el derecho penal tiene que estar presente como último recurso. Quiero decir de que, por ejemplo, si el derecho civil, si el derecho administrativo, si el derecho constitucional no ha podido regular, no ha podido detener esa conducta lesiva, ¿ya? O gravosa, aparece el derecho penal como última instancia, como última oportunidad para poder resarcir ese daño. ¿Ya? Dice, el derecho penal solo debe intervenir en los casos estrictamente necesarios. ¿Ya? Miren, ¿eh? El Estado está en la obligación de proteger a la sociedad conjuntamente con el derecho penal. Y aquí se condice, encaja perfectamente con la trilogía que les dije. ¿Cierto? ¿Se acuerdan de la trilogía, no? El Estado, la ley y el derecho penal van de la manito. Siempre van de la manito para que surte efecto, para que se cumpla, ¿cierto? Y aquí empiezan dos principios operativos, que es el principio de subsidiariedad y el principio de fragmentariedad. ¿Qué quiere decir? Tomen nota. El principio de fragmentariedad, ¿qué es lo que nos dice? Este principio establece que el derecho penal solo debe proteger bienes jurídicos fundamentales para la convivencia social. ¿Ya? Por ejemplo, la difamación es un delito, pero la crítica constructiva no es sancionada penalmente. ¿Ya? Ese es el principio de fragmentariedad. Y el principio de subsidiariedad. Miren aquí interesante. Este principio sostiene que el derecho penal es empleado como último recurso para proteger los bienes jurídicos. ¿Ya? Por ejemplo, pues, a ver, un conductor comete una infracción de tránsito, ¿ya? Puede ser sancionado con una multa administrativa en vez de llevarlo a la cárcel, por supuesto. Por ejemplo, vamos a reforzar ese ejemplo, ¿ya? Yo me estaciono en una zona rígida. Las zonas rígidas están pintadas de amarillo, ¿ya? Y pongo mis luces de emergencia, pero omito que dice ahí zona rígida prohibido estacionarse. ¿El policía me puede detener? No, no me puede detener. Lo que va a hacer es imponer una multa, porque yo no estoy vulnerando los derechos de otra persona. Caso contrario sería que haya atropellado en esta diagonal.
que haya atropellado a una persona en una zona rígida. Como consecuencia, lo ha matado. Ahí sí, me detiene. Estoy en flagrancia, he cometido un delito. Atenté contra un bien jurídico protegido, que es la vida de otra persona. Ahí sí me tienen que detener. ¿Ya? En cambio, si estoy parado, estoy estacionada en una zona rígida, me van a imponer una multa administrativa. ¿Ya? Miren, miren esos dos hemisferios totalmente distintos. Distintos, no son iguales, parecen iguales, o parecidos quizás. ¿Ya? En cuanto a la necesidad de las penas, a ver, necesidad de un debido proceso para imponer sanciones. Escúchenme bien. Esa necesidad de respetar el debido proceso lo tienen todas las partes. Intervienen en el proceso. El debido proceso es entendido como un principio, ¿cierto? Pero también forma parte de la tutela jurisdiccional efectiva. ¿Dónde encontramos todos esos derechos? En la Constitución. ¿En qué artículo? En el artículo 139. ¿Cuántos incisos tiene el artículo 139? Ya ustedes se deben de saber su Constitución al revés y al derecho. La Constitución, no, pero es una buena bandera. Entonces, tranquilo. 22, sí, no quiero ir. ¿Ah? Sí, muy bien. Nuestra Constitución Política del Perú contempla el debido proceso, hace alusión a la tutela jurisdiccional efectiva en su artículo 139 con sus 22 incisos. El debido proceso, digamos que es un conjunto de acciones dinámicas, ¿no? Donde se van a respetar los mecanismos procesales para no vulnerar los derechos de las partes, tanto para la parte agraviada como para la parte demandante, y también para la parte procesada, o el imputado o el demandado, ¿cierto? Por más que haya cometido un delito, se tienen que respetar sus derechos fundamentales. Tiene que tener su derecho a tener un abogado, ¿cierto? A la igualdad de armas, principio de defensa, de contradicción, ¿cierto? El principio de contradicción que hace alusión a su compañero quiere decir a responder, a contestar, a poder defenderse todos los argumentos que dice la otra parte. Eso. Pero no se olviden que deben de contener, deben de presentar pruebas, medios probatorios. ¿Ya? Miren, qué interesante. Qué interesante es este tipo de principio. La necesidad de un debido proceso para imponer sanciones. Imagínense que se regulen las penas y no se hable de un debido proceso. No se respeta el debido proceso. Ahí hay una forma taxativa y tajante de vulneración de derechos fundamentales. ¿Cierto? Entonces, ¿es necesario un debido proceso? ¿Por qué? Los escucho. Muy bien, porque se tienen que respetar los derechos de ambas partes. Hay una igualdad de armas, ese equilibrio social, ¿no? Así es. Aquí tenemos el principio de legalidad, ese principio tan fácil, ¿no? Sí. ¿Qué diferencia hay entre impugnar y apelar? Muy bien. Son recursos totalmente distintos. ¿Ya? A ver, no llevo teoría general del proceso como ustedes. Le doy un alcance para no mezclarles mucho, ¿ya? A ver, háganme por... Ahora les hablo en la recuperación, pero les voy diciendo que la apelación y la impugnación son totalmente distintos porque tú refutas los argumentos de fondo que ha tenido el magistrado o la instancia correspondiente, ¿ya? El órgano jurisdiccional. En la apelación solo te vas a basar en lo que no estás de acuerdo con lo que ha fijado el juez de primera instancia. Vamos por partes, para que no se equivoquen. Y de impugnación ya ahora les explico, ¿ya? Pero son temas, parecen parecidos, pero son totalmente distintos, ¿ya? Y ahí muchos nos equivocamos. Por eso es que la apelación infundada, nos declaran muchas veces la apelación
infundadas, porque no sabemos qué responder, de dónde agarrar, ¿cierto? Para que no se equivoquen, vamos por partes, vamos por partes. ¿Ya? Aquí tomamos en cuenta el principio de legalidad. Este principio está presente en todos los aspectos del derecho, ¿cierto? Lo han escuchado hablar del principio de legalidad en el ámbito constitucional, en el ámbito administrativo, civil, etcétera, hasta tributario, ¿no? Pero ese principio de legalidad examina, ¿no? ¿Cómo es la interacción de las partes? Veamos, dice, el principio de legalidad, desde una perspectiva penal, nos establece que nadie puede ser sancionado penalmente por un acto que no esté previsto en nuestra normativa, ¿cierto? ¿Ya? Y ahí nace pues la frase. ¿Se acuerdan de la frase? Nadie está prohibido de hacer lo que la ley no prohíbe, ¿cierto? Ni impedido lo que no está prohibido. Sí, lo que no está prohibido, ¿cierto? Entonces tienen este criterio de la ley. Este principio de legalidad se condice de que todo efecto legal, toda acción tiene que estar conforme a la ley. La ley lo tiene que regular, ¿cierto? Vamos a ver, parte por parte. Veamos, aquí hablamos de algunas garantías que nos ofrece la doctrina penal. ¿Cuáles son? Miren, la primera, una garantía criminal, que existe la tipificación de una conducta. Esa conducta tiene que ser sancionada y procesada como un delito, porque esa conducta no está permitida. Y es conocida como el nihil crimen sine lege. ¿Ya? Quiere decir de que si la conducta no está tipificada en el ordenamiento es porque está permitida, ¿no? Basta que la conducta ocasione un daño. Ahí interviene en última ratio el derecho penal. Siguiente, una garantía penal que impide imponer una pena que no haya sido previamente establecida en la ley para el delito cometido. Conocida por latín, multa poema sine lege. ¿Ya? Quiere decir de que cuando se impone una pena que no existe, no tiene un paro legal, ¿cierto? No está dentro del principio de legalidad, no cuenta con principio de legalidad. Imagínense pues para el delito de difamación, por ejemplo, no te establece el quantum de la pena, te establece, por ejemplo, de no menor de 4 y no mayor de 10, por ejemplo. Pero el legislador, pues, o sea, el juez, impone la sanción de cadena perpetua y no hay agravantes. ¿Eso se encuentra regulado o lo ampara el principio de legalidad? No, ¿cierto? Porque no es congruente, no es aceptable, por más doctrina que exista. Si no se configuran ciertos requisitos, no tenemos cómo probar, pues, no tenemos cómo justificar lo que estamos imponiendo. ¿Ya? Miren que está fácil. Siguiente. Una garantía jurisdiccional que exige que la pena sea impuesta en un proceso penal legalmente definido ante un juez y predeterminado por ley. Nemo dametur nisi legale iunicio. Quiere decir ahorita se levanta la carpeta. Mire, ¿qué quiere decir esta garantía jurisdiccional? Que está bien que una persona sea procesada, que una persona se encuentre culpable, ¿no? Etcétera. Pero siempre tiene que haber un juez quien conduzca un proceso. Tiene que haber una parte agraviada y una parte procesada, o sea, un imputado. No puede obviarse. Imagínense, pues, que entremos en un proceso y que esté en presencia el juez, el fiscal y la agraviada, y no encuentren a un culpable o no encuentren a una persona. ¿Se configuraría esta garantía jurisdiccional? Por supuesto que sí, porque tienen que estar las partes completas. Tiene que existir. ¿Ya? Muy bien. Cuarta garantía, una garantía de ejecución que establece que la pena impuesta debe ser ejecutada de la manera establecida previamente en la ley. Por ejemplo, pues, los servicios comunitarios, siempre la norma es clara.
En el Código Penal no te dice, el reo o la persona que se encuentre culpable de un determinado delito va a cumplir sus servicios comunitarios de cabeza en un cerro. No te lo dice. No te lo dice. O levantando piedras por allá, por la tierra prometida, por aguas. No te lo dice. Entonces, ¿qué te dice? Que una persona se tiene que rehabilitar realizando servicios comunitarios, o sea, a favor de la comunidad. Y esto se interpreta de que tiene que contribuir al desarrollo de la sociedad, tiene que ser una ayuda, limpiar iglesias, limpiar o ayudar de manera auxiliar en los colegios, etc. O pintar, no sé, las calles, ¿no? Los murales, etc. Miren, todas las exigencias que te ofrece la ley, pero esa sanción tiene que estar válida y tiene que contemplarlo la ley. Imagínense que como medida coercitiva impongan, no sé, domar jirafas o domar escorpiones o sobrevolar los aires sin paracaídas. Estoy exagerando, pero es la única manera de que ustedes se den cuenta cuál es la finalidad de la norma y más la finalidad del derecho penal. Bien, la reserva de la ley, más conocida. La reserva de la ley, o más conocida como ley escrita, o lex scripta, ¿ya? Acuérdense que lex es ley en latín, ¿no? Ya, law es abogado, ¿cierto? English. ¿No? Lawyer, ¿no? Lawyer, ya, obvio. No se olviden, porque a veces en los exámenes me escriben diferente. Ya, me escriben law, en ley, o no sé qué me tratan de decir. Y a mí más me, ¿cómo se dice? Me confunden, pues. ¿Ya? Así que, lex, ¿qué es? Ley. Y año. Así es. No se vayan a equivocar. Listo. ¿Qué nos dice la reserva de ley? Que solo se pueden crear delitos y establecer penas. El derecho penal no va más allá. Miren, la ley constituye la única fuente directiva o directa del derecho penal. Miren, la costumbre, la jurisprudencia y también los principios generales se van a utilizar solo para medios de interpretación del derecho positivo. Quiere decir que estamos frente a estos dos supuestos. ¿Cuáles? Estamos frente a estos dos supuestos. La ley es objetiva, es independiente y los principios solo sirven de apoyo, como un medio, como un mecanismo de reforzar el sistema. Nada más. Imagínense pues que interviene. Pero dice el principio del debido proceso que no se le pueden imponer penas gravosas o dañinas al imputado. No tiene nada que ver. ¿O qué dice el principio tal? No tiene nada que ver. La reserva de ley solo tiene observancia y tiene retorno, o sea, apoya a la ley, obviamente, a lo que estipula nuestra normativa, a lo que estipula nuestro código penal, no apoya los principios, ¿ya? Esa es reserva de ley, ¿no? Los principios solo sirven como para direccionar, para crear nuevas leyes, o sea, para complementarlas, pero no incide o no entra a tallar en la ley. Salud. Pero los principios no era que da alma a la norma, que da sentido. Prácticamente, miren, le dará sentido, pero no trata de imponer algo. A eso se refiere. De que por más principio que sea, no puede intentar modificar una norma, porque el principio solo sirve para poder justificar, pero no para poder modificar. No se puede, imagínense fue que el principio de legalidad reformule un artículo del Código Penal. Por ejemplo, pues de robo agravado. No puede tomarse en cuenta estos agravantes porque pierden todo tipo de credibilidad, no se puede probar si fue en la noche o en el día, pero sí hay medios, o sea, conexos, medios diferentes, distintos, que sí se puede probar, la cámara de seguridad, los testigos. Imagínense que trata de influir en eso.
Ya las leyes están puestas, están dadas, y ningún principio puede colisionar. Ninguno. ¿Ya? Muy bien. ¿Hasta aquí alguna duda? Algo que me deseen contar. ¿Ah? Ahorita van a hacer su práctica. Wow. Son 9:38. La taxatividad de la ley le exerta. ¿Qué habla? Que el principio de legalidad le impone al legislador precisar que la ley penal cumpla con todos los presupuestos que configuran la conducta. Y esta conducta tiene que ser sancionada y tiene que ser aplicable, ¿cierto? Entonces, se trata de la derivación lógica del principio de legalidad sobre la exigencia de la expedición de una ley para castigar penalmente, no bastaría para evitar excesos de poder. Esta exigencia podría cumplirse de manera formal y pese a ello mantenerse las condiciones para una arbitrariedad judicial. La taxatividad de la ley habla que deben de ceñirse las conductas o la mecánica procesal tiene que ceñirse a lo que dice la ley. No se puede apartar, no puede ir más allá. Imagínense pues que quieran, no sé, que le impongan una cadena perpetua a una persona y también un servicio comunitario. No sería viable, ¿cierto? Tiene que respetarse solamente una cosa, ¿ya? Una nada más. ¿Algo que me quieran decir, chicos? La prohibición de la retroactividad. ¿Qué es retroactividad? Ya lo han aprendido ustedes. Que nos permiten retroceder, ¿verdad? No, pero háganlo con confianza, o sea, con seguridad, díganme. No duden. Quiere decir que la ley no retrocede en el tiempo, ¿cierto? Por ejemplo, pues si en el año 2020 se reguló la conducta del robo de medidores o el robo de carpetas, ¿ya? Pero se robó una carpeta en el 2015. ¿Vamos a sancionar la conducta del 2015? No, porque la ley se dio en el 2020. ¿Ya? No se puede retroceder en el tiempo. Desde el momento que surte efectos jurídicos, que una ley es promulgada, es dada a la sociedad de forma pública, cumple con todos sus requisitos, a partir de ese momento va a sancionar las conductas. ¿Ya? Miren que está fácil. Es conocido como la ley previa. La prohibición de la analogía. ¿Ustedes ya han escuchado hablar de la analogía? Sí. ¿Qué es la analogía? Ay, ¿no han escuchado hablar de la analogía? Ya, ¿qué es? Ya, muy bien. Es la interpretación del juez, así es. ¿Qué más? O sea, no todo, una cosa pues A, B, C, D, la otra pues A, B, C, E, D. Y hay como ciertas cositas que son muy parecidas y por eso se puede aplicar. Ya, vamos por ahí. Quédenle. Es la interpretación que tiene el juez, ¿cierto? ¿Se puede cortar la ley el juez? 42. ¿Se puede cortar el juez? Ay, no tengo declaración muy bien. Me hubiera gustado. Vamos a hacerlas bien. ¿Qué es la analogía? Son normas semejantes. ¿Ya? ¿Qué más? Digamos que son lagunas. Interpretación. Ambigüedades. ¿Cierto? Vacíos. A ver.
Las analogías le dan cierta facultad o potestad al legislador, al juez, ¿ya? Por ejemplo, escúchenme, tenemos el delito de robo, ¿ya? ¿Ya? ¿Qué nos dice? A ver, lean su código. ¿Qué dice el delito de robo? Vamos a abrir. Ojo que la analogía sí está prohibida cuando colisiona con los derechos del imputado, pero aquí no hay ninguna contradicción de eso. La prohibición de la analogía quiere decir de que le da facultad al juzgador o al juez para poder sancionar un caso que no está previsto en nuestra ley. Denle lectura en sus lugares al delito de robo. A ver, ¿quién le puede dar lectura? Rapidísimo. Vamos. El que se apodera ilegítimamente de un bien mueble total o parcialmente ajeno para aprovecharse de él, sustrayéndolo del lugar en que se encuentra, empleando violencia contra la persona o amenazándola con un peligro inminente para su vida o integridad física. Será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 3 ni mayor de 8 años. Muy bien. Aquí me detengo. ¿Qué nos dice? Ahí, mayormente, en la cotidianidad, en lo común, ¿el robo de qué? ¿Qué es lo que más roba? ¿Qué es lo que más roba? No, pero son vehículos, ¿cierto? La mayoría, ahí estoy centrada, ya para que te vayan a entender. Si comúnmente se da el robo de vehículos, imagínense pues ya, está encontrando culpable a ciertas personas, identificado a la agraviada, y el legislador tiene que hacer eso. A la agraviada no le han robado un vehículo, o sea, de transporte, a un auto. Le robaron un scooter eléctrico. ¿Qué puede hacer el jugador? Puede imponer una sanción, puede imponer una pena privativa de la libertad, ¿o no? ¿El scooter es un medio de transporte? No puede, porque no hay pena de robo, no tiene que estar para tener de libertad, tiene que ser mayor de 5 años. Muy bien, muy bien, muy bien. Pero revisó, ¿no puede imponer una sanción o no? Sí puede imponer, ¿cierto? Entonces, dejamos de lado la tipificación en cuanto a las penas. Pero puede aplicar analogía ahí. O sea, si es el robo de un scooter, puede utilizar el artículo de robo para poderlo sancionar o para poder motivar el caso. ¿Puede decir que es un delito de robo o no? Sí puede, porque es bien puede. Claro, sí puede. No ir a la cárcel. No va a ir a la cárcel porque no supera, obviamente. ¿Ya? No supera. Pero sí va a ser un delito de robo. Porque es un medio de transporte. ¿Es mueble el scooter? Sí. Ahí estuviera supliendo o estaría entrando a tallar la analogía. El juez va a sancionar la conducta. Así no esté tipificada. Tiene cierta semejanza, por supuesto. ¿Va a cubrir ese vacío? Si no puede. Miren, no se confunden, creo que no. Vamos a hacer ejercicios igual de eso. ¿Ya? En el examen parecido le viene un caso de analogía. ¿Ya? Léanlo bien, por favor. ¿Ya? Entonces, la analogía. Entonces, ¿a qué se refiere con que no superaba? Esa es la prognosis de la pena, ya no confunda. Es cuando no supera el mínimo legal, ¿no? Porque si pasa de los 5 años, sí es pena efectiva. En cambio, si está en menos, tiene cierto beneficio. Pues está bien, está bien. Estoy bromeando, Carlos. ¿Por qué no hacemos un círculo jurídico? Sería bueno. Porque hay ciertos beneficios que te brinda la norma, pues. Cuando cometes un delito y no tienes antecedentes, cuando el delito no supera los 5 años, ¿no? Te benefician, ¿cierto? O sea, se rebaja, ¿ya? Pero vamos por partes, no quiero que se equivoque, ¿ya? Entonces, ahí vendría a tallar la prohibición de la analogía, ¿no? Cuando
La prohibición, obviamente, el juzgador no tiene la facultad de interpretar la norma en contra del imputado, del procesado, pero sí la puede interpretar a favor del caso concreto. O sea, no puede exagerar, para que me puedan entender, no puede exagerar. Si robó un scooter eléctrico, no puede decir que fue tentativa de homicidio. ¿Ya? No se puede realizar eso, para que me vayan entendiendo. Veamos. Aquí. Hablamos del artículo. ¿Qué artículo es este, Romano? 7. Del título preliminar del Código Penal. La pena requiere de la responsabilidad penal del autor. Es obvio. Tiene que ver qué acción ha realizado. ¿Cierto? Queda proscrita toda forma de responsabilidad objetiva. ¿Qué nos dice? A ver, lean su artículo 7 del título preliminar del Código. Séptimo, el artículo 7 del título preliminar. Ahí está. ¿Qué trata? La pena requiere de la responsabilidad penal del autor, queda proscrita toda forma de responsabilidad objetiva. Muy bien. ¿Qué quiere decir? A ver, ¿qué responsabilidad objetiva? ¿Qué entendemos por responsabilidad objetiva? Para 10 minutos. Que se encuentre en la norma. ¿Qué más? ¿Tú la tienes? Es efectivo el delito que la resultado sería de que sería el hecho en sí. Ya, muy bien. El hecho. De cometer ese ilícito. Así es. La comisión de un delito. Miren, miren. Entonces, para que ya tienen una parte. La comisión de un delito. Vamos a la otra. ¿De qué trató su título preliminar, su artículo 7? De que se tiene que determinar la responsabilidad del autor, de la persona responsable, pero tiene que contar con una comisión. Quiere decir de que el delito, o sea, no basta con la identificación de la persona, de la supuesta persona que cometió el delito, sino que se tiene que demostrar, tiene que demostrar si tuvo implicancia o no, si fue autor o no, si intervino en la realización de un delito o no. ¿Cierto? No lo olviden, miren que está facilito. ¿Ya? Veamos. ¿Qué nos dice el artículo 8? La proporcionalidad de la sanción. ¿Cierto? La pena no puede sobrepasarse o extralimitarse en poner una sanción. Siempre tiene que observar la responsabilidad, lo que es esa persona. ¿Cierto? ¿Ya? Pero en caso, o sea, quiere decir de que si la persona no tiene antecedentes, es la primera vez que comete el delito, tiene beneficio. Pero si ya es reincidente, si esa persona ya ha vuelto a cometer el mismo delito o un delito parecido, pierde todos esos beneficios. ¿Ya? A veces, en una primera instancia, cuando esta persona es la primera vez que comete el delito, le revocan siempre la pena. De efectiva a suspendida, o sea, servicios comunitarios, reglas de conducta, pero cuando esta persona ya tiene costumbre de realizar siempre el mismo delito, esto se ejecuta, se convierte la pena a efectiva, ¿ya? No lo olvides, pierde toda credibilidad frente al jugador. Y este es un artículo que habla sobre la proporcionalidad de las sanciones o de las penas, ha sido modificado por el artículo 1 de la ley 28.730, ¿ya? Quisiera que le den una revisada a esa ley para la próxima clase. Sería de mucha ayuda. ¿Ya? Aquí está. Bien. La modificación. Dice, la pena no puede sobrepasar la responsabilidad del hecho. Esta norma no rige para el caso de reincidencia ni de habitualidad del agente al delito. La medida de seguridad solo puede ser ordenada por intereses públicos predominantes. Miren, qué interesante. No puede extralimitarse, pues imagínense que ahí ya se estaría, esta pena ya sería inconstitucional. Estas leyes serían inconstitucionales porque irían en contra de los derechos fundamentales de las personas en realidad.
¿no? No tener la observancia o no ver el medio por la cual se ha desenvuelto una persona, ¿cierto? En la comisión de un delito. Sería terrible. A ver, veamos. Su mapa conceptual lo terminaron, ¿no? Porque ese es el momento de la práctica, ¿no? La clase pasada les dije que formen grupos de 5 estudiantes, donde vamos a resaltar el trabajo en equipo. Van a analizar el mapa conceptual y van a analizar el carácter fragmentario del derecho penal. Luego iban a escoger a una persona del grupo para que salga al frente, ¿cierto? Y pueda explicar. ¿Ya? ¿Terminar? Hay grupos voluntarios, chicos. Entonces, pregunto, ¿qué hemos aprendido el día de hoy? El fragmentario del derecho penal, ¿cierto? A ver, necesito dos de ustedes que puedan realizar 2 conclusiones de texto, de forma voluntaria, obviamente. Si no, lo llamo. A ver, ¿cuál es su apellido? Albán. Vamos, Albán, escuchemos. Hemos hablado sobre el carácter fragmentario del derecho penal, que como hemos visto, se basa en que no todas las conductas deben ser sancionadas, solamente aquellas que sean estrictamente necesarias, bien, ¿no? Si no, no cumpliríamos pues con la finalidad que tiene el derecho penal, que es de reeducar al delincuente, lo cual va de la mano con el principio del delito mínima, también máxima ratio, de usar el derecho penal como derecho de instancia, nada más cuando ya digamos que no se pueda tratar ese caso por otras vías, entonces entra a tallar. Muy bien, así es. ¿Alguien más? Bueno, también, por ejemplo, hablamos sobre la reserva de la ley por ley estricta, en la cual pues pueden crear delitos y sobre penas, pero de una manera objetiva. Y bueno, también mencionó algo muy interesante que con respecto a los principios, ya que las leyes están dadas, pero esas no pueden colisionar con los principios, pues donde estos solamente justifican, más no modifican la ley, algo así. También hablamos sobre la taxatividad de la ley o ley certa, que es esta derivación lógica del principio de legalidad, y debe seguirse estrictamente a lo que dice la ley y no desapegarse de ella, ¿no? También la prohibición de la retroactividad o lex praevia. Sí, la ley corresponde a la previa realización. La prohibición de la analogía, que en la clase pasada como que no supimos abordar tan a fondo, sin embargo, esta se basa en el artículo 139 y 19 del Código Procesal Penal y el artículo 3 de lo penal. Muy bien, miren, qué interesante lo que me dicen ustedes. Han estado muy atentos. Dígame, Mejía. El discurso criminal que requiere, también requiere la responsabilidad penal del autor, y el artículo 8 que requiere la pena no puede sobretomar la responsabilidad por ella. Muy bien, así es. Miren, entonces, como conclusión general tenemos de que en aspectos político-criminales, quiero decir, en la sanción o en la realización de las conductas ilícitas, donde no tengan amparo legal, sino de por medio exista una sanción, interviene el derecho penal. Pero así como el derecho penal sanciona, ¿cierto?, restringe la libertad en casos excepcionales, no se debe de desvanecer siempre el siguiente principio, que es el principio de legalidad. Toda sanción impuesta, toda pena impuesta, tiene que tener observancia y criterio legal. Tiene que estar amparada dentro de nuestro ordenamiento. Tiene que estar contemplada, regulada en nuestros textos escritos. ¿Cuáles son? El Código Penal, la Constitución. El derecho penal, así sea considerado como última ratio, no puede desvanecer estos presupuestos tan fundamentales que son los derechos de las personas. No se pueden colisionar bajo ningún supuesto normativo. No existe. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, sugerencia? Me entregan las hojitas de su práctica los que ya han terminado, ¿ya? Los que han terminado su mapa conceptual, chicos, ¿nos podemos retirar? Nos vemos en unos minutos, en realidad.